Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl. Estamos todos acá en la zona central del país, además esperando este temporal de lluvias y de vientos, ¿no? Que va a arreciar hoy en la noche. Así que a prepararse también para aquello. Vamos a estar analizando varios temas. En el siguiente bloque estaremos conversando con la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Hay varios puntos ahí que tocar con ella, por ejemplo, que el Senado ha aprobado la reforma al sistema político que supone, entre otros aspectos, ¿no es cierto?, un umbral del 5% para poder lograr tener representación en el Parlamento y otros temas que vamos a estar profundizando y también la campaña de Evelyn Matei que suma rostros de Chile Vamos para reforzar su estrategia. Hoy también parte la franja de las primarias oficialistas. Y vamos a estar hablando de materia internacional y es precisamente lo que vamos a conversar en este minuto porque hay una noticia que por supuesto tiene un impacto muy importante, ¿no? Aquí en la región, pero también en el mundo, porque se trata de la decisión de la Corte Suprema de Argentina de ratificar la condena de 6 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández. Un fallo que ha sido declarado histórico, pero que por supuesto ella y quienes la apoyan consideran que es un fallo político, sesgado. Ella habla del partido judicial en lugar de hablar del poder judicial. Y bueno, vamos a estar con eso y también con las protestas que están aumentando y se están expandiendo en Estados Unidos contra las políticas migratorias de Trump. Y ahora sabemos también que podrían llegar en cualquier momento los Marines a parar, digamos, o sofocar estas demostraciones que están ocurriendo en principalmente California. Paso a presentar entonces a nuestro siguiente entrevistado. Él es doctor en ciencia política, director de la carrera de ciencia política de la Universidad de Torcuato Di Tella de Argentina, Juan Negri. Juan, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte después de tanto tiempo con nosotros. ¿Qué tal, Mirna? Un gusto. Buen día para todos allí en tu audiencia. Gracias. Juan, lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo ha sido la reacción después de conocerse este fallo de la Corte Suprema en Argentina? ¿Cómo está el clima en este minuto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, por supuesto, hablamos de una importante conmoción. Esto era algo que estaba en los planes, es decir, no es enteramente sorpresivo, ¿no? La posibilidad de que la Corte ratificara esa condena existía. Los tiempos se aceleraron en los últimos días. Muchos imaginaban que la Corte Suprema iba a tratar de eludir tomar una decisión sobre esto, pero en los últimos días se aceleraron los tiempos y finalmente ayer ocurrió. Fue una gran conmoción, por supuesto, todos los medios de comunicación pendientes de esto. Había una proliferación de periodistas en la puerta del tribunal, del edificio de la Corte Suprema aquí en Buenos Aires, e inmediatamente una gran protestas también, e inmediatamente después de conocido el fallo, y una gran aglomeración en el domicilio particular de la expresidenta, de Cristina Fernández, pero también a unos cortes de calles, etcétera. Es decir, todavía hoy Buenos Aires todavía amanece conmocionado. Por supuesto, es el tema de conversación de todos en los cafés, en los diarios, en los medios. Claro, tú dijiste que la Corte Suprema trató de dilatar esto, pero lo que te quiero preguntar, porque lo que ha hecho Cristina Fernández es sostener que este es un fallo político. ¿Es la Corte Suprema y el Poder Judicial un ente independiente hoy día en Estados Unidos? En Argentina. Perdón, en Argentina, estaba pensando en Donald Trump, oye, con todo el tema que está ocurriendo en el Tribunal Supremo allá en Estados Unidos. Te repito la pregunta, ¿es el Poder Judicial y la Corte Suprema independiente en Argentina?
Es una pregunta muy difícil de responder y yo creo que tiene muchas aristas. Independiente en el sentido de que no tengan preferencias políticas, por supuesto que es imposible. Es decir, los jueces son ciudadanos, tienen preferencias políticas y juegan políticamente y la Corte Suprema en Argentina y me imagino que también en otros países juega políticamente, ¿no? Es decir, decide cuándo fallar, acelera o ralentiza algunos fallos, no solamente la Corte Suprema, sino también el Poder Judicial todo, ¿no? Lo que no creo que sea cierta es la explicación que proveen los sectores más cercanos a Cristina Fernández, que es, esto es una conspiración, ¿no? Entonces ellos hablan de como si esto fuese una mesa en la que se juntaron 15 o 20 personas y decidieron explícitamente condenarla. Es decir, esto es menos posible. ¿Por qué? Porque es una causa que ha tenido 7 u 8 fiscales, que ha tenido un puñado también de jueces, es decir, que ha pasado por muchos estamentos del sistema judicial, que tuvo varias instancias de apelación, por supuesto el fallo original, después la Corte de Casación, después la Corte Suprema, y entonces, es decir, no es un fallo apresurado y suponer que hay una gran coalición de actores judiciales que decidieron ir en contra de Cristina Fernández es difícil de creer y además Cristina Fernández, por ejemplo, estuvo 8 años en el poder, digamos, como presidenta, 4 como vicepresidenta, otros 4 como primera dama de su marido. De todos los jueces federales, el 90% los nombró su propio gobierno. Entonces, suponer que también el Poder Judicial es un enemigo implacable, digo, ella durante todos sus años en política nombró muchísimos jueces, entonces no es necesariamente, insisto, este partido judicial algo que le ha sido exótico a ella, ¿no? Es decir, ella ha tenido que ver con la creación de este poder judicial. Pero sí es cierto que las causas que avanzan más rápido contra ella que contra otras figuras de la política argentina. Ya, pero vamos, detengámonos entonces en este fallo y en esta historia que hay detrás, para que nos expliques el fondo de lo que se le acusa a Cristina Fernández y entender cuál es la defraudación, ¿no es cierto?, que se ha hecho a las arcas del Estado. Bueno, hay algunas cosas que parecen ser hechos a esta altura, ¿no? Una es el enriquecimiento del matrimonio Kirchner bueno, y en Cristina Fernández en particular, durante todos los años en los que ellos estuvieron en el poder. Y en segundo lugar, es los empresarios asociados al matrimonio también experimentaron un crecimiento exponencial de su patrimonio. Y en particular, la otra persona, el otro individuo involucrado en esta causa, Lázaro Báez, era un simple empleado bancario en Santa Cruz, amigo del matrimonio y durante el matrimonio amasó una fortuna gigantesca. El fondo de la cuestión es la asignación de obra pública a este empresario amigo del matrimonio Kirchner. Hubo varias causas contra Cristina, algunas en su momento fueron desestimadas por la justicia también, ¿no? Esta justicia que ahora ven como enemiga, en su momento también, bueno, en algunos casos, por ejemplo, una causa muy famosa de enriquecimiento de patrimonial que fue desestimada. Y esto es lo que finalmente, por la cual finalmente ella es condenada. Por eso la causa se llama vialidad, porque hace referencia a la Dirección Nacional de Vialidad, ¿no? la que termina asignando la infraestructura para construir rutas. Eso es el fondo de la cuestión. Claro, ahora, ¿qué nivel de enriquecimiento de la familia Kirchner mientras estuvieron en el poder se ha calculado en este periodo no sé, este es un periodo que va desde el 2007, entiendo, hasta el 2003. 2003, perdón, hasta el 2015, ¿no? Más o menos, sí. Ya. Sí. ¿Cuánto sería el enriquecimiento? No tengo las cifras, no revisé las cifras, pero estamos hablando, por ejemplo, de muchísimos millones de dólares, por ejemplo, el enriquecimiento también de los hijos de Cristina Fernández, es decir, que de sus hijos que se comprueba que tienen en cajas bancarias millones de dólares. Estamos hablando de cifras importantes, digo, cualquier persona lo puede ver en el medio. Perdona. Sí, te lo pregunto porque uno no puede olvidar uno de los episodios, de los hechos más resonantes, cuando es detenido este hombre José López,
que es detenido por porte de arma de guerra cuando arrojaba, ¿te acuerdas? Las bolsas estas de 8 millones de dólares a un convento, o sea que fue Correcto. una cuestión. Ya, ¿eso es parte de este mismo caso? No, no del mismo caso, pero toda No la del estructura mismo. de la estructura de corrupción que se supuestamente está detrás de la familia Kirchner. Y hay un dato Ya, adicional, Mirna, que me parece importante. sí. Incluso el peronismo, incluso los sectores cercanos a Cristina Fernández, lo que ellos objetan es la persecución contra Cristina digo, subrayan el hecho de que las causas contra ella, como decíamos antes, avanzan. Pero, por ejemplo, ella misma dice que su gobierno hubo corrupción, ella dice en un momento no pongo las manos en el fuego, es decir, pocos impugnan el hecho de que hubo casos de corrupción durante el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, incluso para los propios, el foco pasa a ser el accionar de la justicia, pero no si hubo corrupción, porque casi todo lo descuentan a eso. Ya, perfecto, pero lo que ocurre es que precisamente Cristina Fernández ha intentado, ¿no es cierto?, no solo, por supuesto, desacreditar esta investigación, sino también compararse con Lula da Silva, que recordemos que estuvo preso más de 500 días y que después la Corte Suprema decidió anular el fallo, la causa, ¿no es cierto?, por la cual él había sido condenado a presidio por corrupción. Entonces, ¿tú dirías que puede realmente haber un símil con un tema como el de Lula da Silva? Lo primero que diría es absolutamente así. Ellos se están mirando en este momento en el espejo del presidente brasileño. Bueno, hay puntos de paralelismo, ¿no? Y estos son lo que Cristina Fernández decide apuntalar en su discurso, ¿no? Es decir, estamos hablando de presidentes de izquierda, de presidentes que en algún momento de su gobierno han ido contra lo que habitualmente se llama grandes intereses o intereses concentrados, en el caso de Cristina y también de Lula, ¿no? En algunos casos los medios de comunicación, etcétera. Entonces, en el discurso de victimización de Cristina, la experiencia de Lula es una experiencia también muy iluminadora, ¿no? Porque hay un punto de contacto con esta idea del el presidente de los sectores populares que es arrestado y proscripto por los grandes intereses. Yo creo que Cristina lo ve de ese modo. En el caso brasileño también nos lleva a una pregunta interesante, ¿cuál es el efecto político? ¿No? Porque hay un efecto jurídico, ¿no? Hay un fallo, hay una sentencia, hay varios estamentos judiciales que confirman una sentencia, pero después es, bueno, ¿cuál es el efecto político? ¿No? Es decir, en Brasil, por ejemplo, el encarcelamiento de Lula allanó el camino o facilitó a la asunción de Jair Bolsonaro en 2019. Acá, ¿esto tendrá efectos políticos? También esa es la pregunta que se hacen todos aquí en Argentina. Ya, ¿y cuál dirías tú que es el efecto político? Porque algunos dicen, sí, ella queda proscrita para postularse a cualquier cargo público, pero no queda fuera de la política. ¿Tú coincides? Bueno, nunca queda fuera de la política. Cristina Fernández es un animal político y por supuesto ella desde la cárcel podría seguir ejerciendo un liderazgo. En Argentina, por ejemplo, tenemos bastante cercana históricamente la experiencia del general Juan Perón, el fundador del partido de Cristina Kirchner, que durante el exilio producto del golpe militar, durante esos 18, casi 20 años que estuvo en el exilio, siguió siendo una figura central de la política argentina. Con una diferencia, ¿no? Perón no estaba preso, con lo cual tenía más facilidad para hablar. Hay que ver, porque Cristina Fernández, obviamente, desde la cárcel puede dar entrevistas, etcétera, pero no puede usar redes sociales, es decir, ese tipo de cosas. Lo que sí está claro es esto le ha devuelto centralidad a Cristina. No creo que ella esté alegre por esto, pero es indudable que ha vuelto a poner el foco sobre Cristina Fernández, una figura que estaba experimentando cierto deterioro producto de sus gobiernos, sus decisiones económicas, el paso del tiempo, la búsqueda de una renovación. Vuelve ella a estar, insisto, en el centro del escenario político. No estoy diciendo que lo haya buscado, pero es obvio que esto está pasando. Ha unificado el peronismo, todo el peronismo, todas las facciones, incluso los dirigentes que estaban buscando una renovación, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvieron ayer con ella. Entonces, lo que vemos en el primer punto en el primer momento es una unificación del peronismo alrededor de la figura de Cristina. Yo me permito dudar si esto es una buena noticia para el peronismo, porque Cristina Fernández es una persona muy querida, como cualquier persona que puede prender la televisión ahí en Chile puede ver en este momento las manifestaciones de apoyo, pero a la vez es una figura también, por supuesto, muy polarizante. Muchos sectores no la quieren ni ver en cuadros.
Y me pregunto, si el peronismo se articula y articula un mensaje en torno a Cristina de vuelta, tal vez esto es un salvavidas de plomo para el partido, ¿no? Porque el partido no puede crecer, no puede mirar para adelante, sigue alrededor de esta figura, insisto, muy criticada, muy controversial. Claro. Cuando tú dices que la Corte Suprema, ¿no es cierto?, en otros casos, o el Poder Judicial, ¿no es cierto?, en otros casos no avanza tan rápidamente como avanzó en el caso de Cristina Fernández. Igual uno dice, por Dios, esto duró muchos años, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esa hipótesis que tú planteas es efectiva? Sí, es cierto que duró hace muchos años, pero por ejemplo hay casos que involucran al expresidente Macri, por ejemplo, que también estuvo en el poder ya hace unos años y sin embargo alguna de las causas que tenía en contra, es decir, yo no sé si era culpable Macri, eso no lo puedo saber, pero sí es bastante sorprendente por lo menos que en alguna de estas causas judiciales en contra del expresidente se lo desestimó muy rápido, ni siquiera se lo llamó a declarar, es decir, parece haber un sesgo, digo, parece haber un Ya. sesgo. Pero tú dirías Algunos te van a que, decir, sí, perdón. claro. No, no, continúa, te voy a No, hacer digo, una pregunta. algunos te van a decir, los sectores Claro, más críticos del peronismo sí, te van a decir, bueno, lo que pasa es que nadie desfalcó al Estado como el kirchnerismo, es decir, es una cuestión de escala, es decir, no hay tantas claro. causas contra el expresidente Macri, básicamente porque los casos de corrupción que puede haber tenido, que tiene que haber tenido, no fueron tan escandalosos, eso también puede ser. Muchos hablan también ahora de la famosa estafa Libra, del actual presidente Javier Milei, pero bueno, eso es una cosa muy reciente y además el presidente está en ejercicio, con lo cual obviamente eso va a dificultar las cosas. Pero bueno, sí hay algunos, por ejemplo, espionaje judicial, espionaje, una causa de peajes en la que se sube el precio del peaje de las autopistas que favorece a una empresa que era del grupo Macri. Es decir, también hay, para decirlo de alguna manera, también hay algunas causas, también incluyendo obra pública, que es un modus operandi muy común de corrupción en América Latina y en Argentina. También hay algunas que involucraron a Macri y por lo menos esas Ya. parecen que no avanzaron tan rápidamente. De acuerdo, pero por ejemplo se comenta mucho que en el caso de Menem, ¿no es cierto? Carlos Saúl Menem, él también estaba involucrado en varias causas y sin embargo nunca estuvo, no pisó, no sé si alcanzó a estar en prisión preventiva y sería, ¿no? Y por un breve periodo. Entonces, estamos hablando del primer caso de un presidente o presidenta en la historia de Argentina que es encarcelado y condenado a cárcel. Sí, con un tecnicismo, que Menem estuvo condenado y Menem tuvo sentencia efectiva. Lo que ocurre es que Correcto. Menem tenía fueros parlamentarios, cosa que Cristina no tiene. Entonces, Menem muere siendo senador y constantemente buscó fueros parlamentarios. Es decir, Menem desde que deja la presidencia, a los pocos años, asume como senador por su provincia natal e insisto, mantiene fueros parlamentarios, pero entonces Menem sí fue condenado. Lo que pasa es que no llegó a la cárcel. Menem sí estuvo un periodo de tiempo no muy largo en prisión domiciliaria. En una causa que después fue liberado por la forma y no el fondo. Cristina también puede pedir prisión domiciliaria. Cristina, salvo tal vez unos días al principio, no va a ir a una cárcel, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque todo lo que he leído dice que ella por su edad va a cumplir su sentencia en un arresto domiciliario y eso lo tiene que definir dónde lo va a hacer. Entonces, no está, técnicamente no va a la cárcel ella, Si por cárcel nos referimos al edificio físico de la cárcel, obvio, sí. Lo más una probable es celda, claro, Cristina no va a ir a una celda, pero va a tener prisión domiciliaria. por supuesto. Ella está, claro, exacto. Pero prisión domiciliaria, no puede salir, estás incomunicada, digo, es decir, no deja de ser significativo. Menem también tuvo un poco eso, pero sí, celda en el sentido literal del término, no, Cristina no va a ir, está definiendo, bueno, en realidad el juez lo define a eso, pero todos descuentan que el juez va a acceder al pedido de prisión domiciliaria, porque el juez podría decir que, bueno, si hay riesgo de fuga, etcétera, pero Cristina, y entonces posiblemente Cristina esté en su casa, en su departamento, bueno, habrá que ver dónde lo decide, pero en su departamento del barrio de Claro. Constitución de Buenos Aires. Juan, ¿tú dirías que se necesitaba, te lo pregunto, coraje de parte de los jueces para definir, para confirmar finalmente la condena de Cristina Fernández?
Yo creo que sí, porque la verdad es que era mucho más fácil para ellos desestimar esta causa por algún tecnicismo y posponerla más en el tiempo, o incluso no fallar, porque la Corte Suprema en Argentina, por ejemplo, no tiene plazos para fallar sobre los casos que le llegan. Entonces, la justicia, perdón, la Corte Suprema podría haber estirado una definición sobre este tema. Yo creo que es un poco de coraje, es también motivaciones políticas de alguno de los jueces, creo yo, es decir, uno de los jueces, Ricardo Lorenzetti, que curiosamente fue nombrado en la Corte por su marido, por Néstor Kirchner cuando era presidente, tiene un odio visceral a Cristina, tiene una relación política muy mala, entonces, bueno, me imagino que también algunas de estas motivaciones más personales han jugado, por supuesto, o políticas por lo menos, pero sin dudas para los tres jueces esto es un nivel de visibilidad muy alta, la posibilidad de que reciban en la calle, es decir, son jueces que después circularán por la calle y se arriesgan a recibir escarnio público, quedar expuestos, es decir, hay un componente de coraje, sin dudas. Ya, pero me imagino que esto está muy favorecido por la presidencia de Javier Milei. O sea, si hubiese sido un gobierno peronista, ¿tú dirías que podría haber sido otro el escenario? Bueno, es difícil de decir, pero sí es cierto que la justicia argentina es muy buena tiempista. ¿Y a qué me refiero? A explorar, a analizar el momento justo para decir algunas cosas. Entonces, si durante un gobierno peronista ellos hubiesen imaginado que esto iba a tener consecuencias más radicales, etcétera, es posible que tal vez lo hubiesen pospuesto. Pero bueno, por supuesto es difícil de decir. Pero Pero por bueno, supuesto, claro, pero un ejemplo de esto, por ejemplo, ya. la Corte Suprema Argentina tiene todavía un pedido de inconstitucionalidad, el decreto de Milei, el decreto 70 de hace 2 años, un decreto muy amplio que le otorga facultades legislativas muy amplias al Poder Ejecutivo, y la Corte no lo trata. Entonces uno puede imaginar que, bueno, frente a un presidente como Milei, que está gozando de cierta popularidad, la Corte maneja esos tiempos, ¿no? Claro, y en ese sentido, exacto, tienes razón en ese punto. Ahora, la sociedad argentina, Juan, ¿tú dirías que está dividida frente a este fallo? ¿Son más los que están a favor, los que están en contra? ¿Cómo está la correlación ahí? La sociedad argentina está claramente dividida, es decir, desde los extremos hemos tenido gente anoche que ha ido a festejar a la casa, perdón, a protestar a la casa de Cristina, es decir, a una especie de manifestación popular, un baño de masa frente al domicilio particular de Cristina Fernández, y después tenemos gente que ha festejado, es decir, en Buenos Aires, en Mercado Libre, en las tiendas online, hoy se venden tazas con la figura de Cristina presa, se venden tazas con la sentencia, es decir, hay gente que compra estos productos, digamos, como para hacer gracia, ¿no? Es decir, hay gente que está festejando, no tengo dudas. Yo creo, sin embargo, que buena parte de la sociedad, digo, está razonablemente conmovida por esto, etcétera, pero muchos, bueno, de esto hay que ir para adelante. Es decir, yo que imagino que hay una mayoría silenciosa que es, bueno, ya está, digo, ya pasó, Cristina Fernández es lo viejo, miremos para adelante. Entonces, digo, habrá que ver cómo eso termina jugando en el equilibrio político, ¿no? Si esto genera, por ejemplo, un frente anti-Milei, etcétera. Yo no creo, ¿no? Pero hay algunos que sugieren esa posibilidad. Bien, quiero contar que estamos conversando a esta hora con Juan Negri, doctor en ciencia política y director de la carrera de ciencia política de la Universidad de Torcuato Di Tella de Argentina. Juan, quiero llevarte en tu expertise a lo que está pasando en Estados Unidos porque se está produciendo un fenómeno de imitación de estas protestas que tuvieron lugar, comienzan en Los Ángeles y ahora esto está escalando en los niveles de represión por parte del Estado y del gobierno de Trump, ¿no es cierto? Con la llegada de estos Marines. ¿Cómo estás viendo este fenómeno? ¿Cómo crees que va a ir evolucionando? Esto es realmente muy notorio porque la verdad es que esto estalla de algo que bastante sorpresivo, con bastante poca anticipación. Es decir, nadie imaginaba hace 10 días que podía llegar a haber una explosión de violencia como la que estamos viendo en California. Y acá creo que coinciden dos cosas, ¿no? Es decir, por un lado, o en el fondo una cosa, que es la decisión de Trump de ir a fondo con muchas cosas, ¿no? Es decir, Trump está yendo a fondo
un Trump empoderado, un Trump que ganó el voto popular, un Trump con más experiencia, un Trump más radicalizado, está yendo a fondo con la cuestión de la inmigración, ¿no? Entonces, recordemos que esto empieza a ocurrir porque surgen protestas, buena parte de ellas razonablemente pacíficas, en contra de detenciones que los ciudadanos veían como arbitrarias por parte de la policía inmigratoria, ¿no? Entonces, en la ciudad de Los Ángeles, algunos vecinos ven que la policía inmigratoria, ¿no? ICE, por sus siglas en inglés, se llevaba arrestado a una familia, incluso una niña, un bebé en brazos, etcétera. Y frente a esa falta de humanidad, si lo queremos poner en esos términos, empieza a expandirse una serie de protestas en la región donde hay algunos actos de violencia, pero Trump sobre reacciona muy rápidamente, ¿no? Mi impresión es que Trump le echa gasolina al conflicto muy rápidamente, porque envía tropas a la Guardia Nacional, ahora aparentemente los Marines. Entonces, yo veo un Trump que jugando muy fuerte, tanto en la cuestión inmigratoria como en la cuestión de la seguridad nacional. Que estos tipos son manifestantes, son radicales, lo mismo que ha ocurrido con algunos estudiantes que en su momento manifestaban a favor de Palestina, ¿no? Es decir, vamos a ir en contra de toda esta gente como muy rápidamente. Y después, bueno, obviamente el conflicto político. El gobernador de California, la alcaldesa de Los Ángeles, rápidamente saliendo en defensa del otro lado, de los manifestantes. Entonces, también hay un conflicto político, ¿no? Que entonces, y cierro con estas dos ideas. Una, por un lado, le ha dado un argumento al Partido Demócrata, un Partido Demócrata que parecía muy desarticulado, ahora por lo menos tiene algo que decir, ¿no? Es decir, ha logrado, dentro de lo que es Estados Unidos, unificarse en torno a un discurso contrario a Trump. Y después, la idea de, bueno, yo no sé cuánto beneficio político le va a traer a Trump una imagen de la policía reprimiendo ciudadanos, ¿no? Es decir, me parece que también Trump se arriesga, se juega con fuego también, ¿no? Es decir, una sociedad radicalizada puede tener un efecto boomerang. Claro, lo que pasa es que aquí es donde uno se pregunta hasta dónde sigue manteniendo la base de popularidad que lo llevó al poder, es decir, todos aquellos que votaron por él, cuánto de esa base se mantiene firme junto a él, esperando, por supuesto, que sus promesas se cumplan, entre otras cosas, volver a ser América grande nuevamente. ¿Cómo lo ves? Yo creo que en el votante de Trump hay un segmento de votante muy convencido, muy enarbolado detrás de las ideas más radicales de Trump sobre el ordenamiento social, la cuestión inmigratoria, la cuestión más conservadora en temas como la religión, el aborto, etcétera. Yo creo que ahí hay un votante núcleo muy duro. Pero después creo que hay un segmento importante de votantes que votaron a Biden en 2020 y que votaron a Trump ahora, que en realidad están más preocupados por la economía, que lo que veían era un presidente deslucido, una candidatura como la de Kamala Harris que no llegaba a convencer. Y yo creo que ese segmento de votantes no sigue a Trump incondicionalmente y sobre todo va a estructurar su voto en torno a la situación económica. Y ahí creo que Trump jugó muy mal porque yo creo que los famosos aranceles de los que hemos venido hablando toda esta primera mitad del año van a tener un efecto muy negativo sobre la actividad en Estados Unidos. Entonces yo creo que el año que viene, que hay elecciones de medio término en Estados Unidos, es altamente probable que haya una recesión. Y esto lo anticipan varios economistas. Si ese es el caso, es probable que Trump tenga que dar un golpe de timón. Al final del día, es más probable, a menos que haya un baño de sangre, que tampoco creo, es más probable que la situación económica el año que viene sea más importante a la hora de definir el voto por Trump que lo que esté pasando ahora en California con las protestas. Y en ese campo me parece que Trump tiene las de perder, a menos que, por supuesto, haga un golpe de cambio de timón con el tema de los aranceles, ¿no? Sí, claramente. Juan, fíjate que no quiero dejar de preguntarte por lo que está pasando en Colombia, porque se ha producido un nivel de violencia que no se veía hace mucho tiempo, con atentados, autobombas, más de 10 personas muertas y todo esto después del atentado, ¿no es cierto?, contra Miguel Uribe, el candidato presidencial de derecha. ¿Qué crees tú que va a ocurrir en este país? ¿Ha habido dirías tú, un punto de inflexión? ¿Estamos volviendo, estamos reproduciendo un pasado que creíamos que ya había quedado muy atrás?
Creo que hay factores estructurales muy evidentes en el caso colombiano, es decir, un país que sufre violencia política hace varios años, y como tú decías, Mirna, si bien parecía haber un decrecimiento, es decir, cierto ordenamiento, cierta pacificación, la violencia política en Colombia es un rasgo central de su historia. Yo creo que esto sugiere que esas tensiones que Colombia viene arrastrando hace muchísimo tiempo no habían desaparecido del todo, si bien algunas administraciones, sobre todo de Juan Manuel Santos, había hecho un esfuerzo, yo creo, por cierta idea de pacificación. Creo que Petro, también, el presidente Petro también tampoco ayuda, digo, sí, un discurso también en general bastante radicalizado. No lleva a la pacificación. Pero sí, yo creería que estamos frente a un hecho que muestra cierto reflote de la violencia política en Sí. Colombia. Totalmente. Juan Negri, doctor en ciencia política, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ha sido un placer enorme. Gracias, que estés muy bien, ¿ah? Hasta luego. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos a ir al corte y al regreso vamos a estar hablando de varios temas que tienen que ver con la campaña presidencial y sobre todo los cambios en el comando de Evelyn Matei. Hoy comienza la franja política de las primarias oficialistas y además el Senado aprueba, sin los votos del PC y del Frente Amplio, la reforma al sistema político. Con eso y más, volvemos con la senadora de Renovación Nacional por la región de Antofagasta, Paulina Núñez. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente, Un beneficio único de las cooperativas. en donde los